Cambiamos de tema. Liga Catalana. Liga Catalana. Tengo un par de preguntas de la Liga Catalana. Para todos los que están siguiendo el vídeo, la Liga Catalana es un torneo por equipos, el más grande de España y uno de los más grandes del mundo, de hecho, en cuanto al número de personas que participan. Casi 4.000 personas cada fin de semana juegan en este torneo. Y se ha tenido que suspender debido a la situación sanitaria que aquí en España ahora mismo, faltando una ronda de las 9 en la gran mayoría de las categorías y 3 rondas en lo que sería la división de honor, la máxima categoría, ¿no? Tengo una pregunta mía y luego aceptaremos un par de preguntas que me han enviado. La primera pregunta mía es, teniendo en cuenta que la gran mayoría del torneo está ya, digamos, finalizado, de hecho solo queda una ronda en la inmensa mayoría de las categorías y 3 en la división de honor, mi pregunta sería si la federación ha tomado o tiene una idea clara sobre si finalizar el torneo en estos momentos y dejar las clasificaciones como están, que es lo que se suele hacer en otros torneos individuales, o esperar que finalice el periodo de confinamiento y que mejore toda la situación, que mejorará aquí en España, en Cataluña, y luego buscar fechas para finalizar las rondas que pudieran haber después. ¿Qué idea tienes en estos momentos, Pepo, si es que lo habéis comentado en junta? Sí, claro, por supuesto. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos pautas o dos cuestiones diferentes. Una es la decisión de aplazar y otra es qué se hace con las pruebas aplazadas. O sea, decidir si aplazamos o no y una vez que está aplazada, ver cómo resolver. Es evidente, digamos, que había que aplazar y se han tomado las decisiones. Luego explicaré, si quieres, cómo se han tomado y el por qué y en cada momento, pero la decisión es aplazar. Evidentemente, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, que efectivamente las rondas que no se han celebrado se celebren. ¿De acuerdo? Es decir, por una cuestión puramente ajedrecística, y es que si tenemos esa capacidad, que nosotros no somos el fútbol que tenemos aquello, que hay partidos que cierren miércoles, en domingo, y que el calendario está completamente ocupado, y que luego tienen la Eurocopa, y que luego tienen, en fin, eso a nosotros no nos pasa. Tenemos otras problemáticas, no digo que no tengamos, tenemos otras problemáticas diferentes. Respecto a prácticamente todas las categorías, menos división de honor, efectivamente queda solo una ronda, ¿vale? ¿La vamos a poder hacer? Hombre, sería nuestro deseo. Correcto. Lógicamente. ¿Vale? Ahora, ¿la vamos a poder hacer? Pues habrá que ver cómo funcionan las cosas. Pero la intención es hacerlo. La intención es hacerlo. La intención es esperar y hacerlo cuando se pueda. Efectivamente. Es decir, lo que pasa es que, claro, si esto dura un mes es una cosa, si dura 3 meses es otra. ¿Me explico? No. Es decir, que las decisiones, uno tiene un planteamiento inicial, pero lógicamente ese planteamiento inicial pasa lo mismo que con el ajedrez. Tú puedes tener una estrategia, pero luego en función de cuál es la realidad, pues puedes adaptar esa estrategia. Estoy de acuerdo. Lo único que esto es un planteamiento que a mí me parece bien y además creo que es la decisión correcta, pero es distinta de decir, bueno, pudiendo aplazarlo y veremos cuándo, hemos decidido que seguramente lo cancelaremos. Serían dos ideas diferentes, ¿no? También sería una opción válida la otra, ¿no? Entonces la idea es aplazarlo y esperar un momento futuro para hacerlo. En todas las categorías, incluyendo División de Honor. Bien, División de Honor tiene unas condiciones muy específicas, al menos en lo que es el ajedrez en Cataluña, ¿no? El ajedrez catalán. La Liga Catalana, en División de Honor, primero que tiene, que decir, 2 grupos clasificatorios por cómo han ido las cosas en las últimas asambleas. Que decir, es cierto, el grupo 2, que se juega el descenso, le quedan 3 rondas. En el grupo 1, donde se juega el título de campeón, le quedan 2 rondas. Dejar la competición, el título, o proclamar en este momento 4 campeones, que sería una solución que se me ha propuesto. La propuesta de Pedro Reginaldo es una de las preguntas que tenía para ti. Exacto. Es una opción interesante, un hexaquio a 4 campeones. Yo a Pera le tengo una aprecio muy especial. Es un gran amigo mío y le tengo, en fin, es una persona que me cae muy bien, pero yo le dije, oye, Pera, que decir, no podemos anticiparnos. Es decir, el día que tomamos la decisión de no jugar División de Honor,
no podíamos en este momento, y creo que aún es pronto para definir cómo vamos a solucionar el tema. Mi idea, en la medida de lo posible, es que las rondas se celebren, ¿vale? Pero habrá que ver de qué forma y cómo y cuándo, ¿de acuerdo? Porque tiene, como te he dicho, la división de honor tiene sus especificidades. Es decir, en otros deportes, pongamos el fútbol, que siempre se toma como vara de medir para cualquier deporte. A ver, Messi juega en el Barcelona, en el Barça, y por lo tanto, que decir, si ahora no juega y la liga se reanuda dentro de un mes, Messi y el equipo del Barcelona seguirá siendo el mismo. En ajedrez eso no es así, porque el ajedrez esencialmente es un deporte individual, aunque tiene competición por equipos. Y el equipo que tenía apalabrado a tener determinado gran maestro, determinado maestro internacional o determinado jugador este fin de semana para jugar esta ronda, dentro de 2 o 3 meses tal vez no va a poder contar con él, lo cual perturba el funcionamiento de la división de honor. Es decir, se perturba de forma muy nítida lo que es el sentido deportivo de la competición. Si quieres te explico entonces ahora por qué se llevó a cabo la suspensión de la manera en que se llevó, porque tiene bastante que ver con lo que estoy hablando. Sí, y aclarar la pregunta de Óscar Baños, ¿por qué en un principio se había decidido la cancelación de todas las categorías que se jugaban el domingo, menos la división de honor, que es justamente donde más desplazamientos de extranjeros hay, que podría tener cierto sentido? Óscar pregunta esto, igual quieres elaborar sobre esta pregunta y en general lo que pasó esos días. Por supuesto. A ver, hay que decir que estos días han sido una verdadera locura. Nos imaginamos todos, claro. Es decir, incluso más, yo a nivel personal también he tenido pues un problema personal añadido, digamos, el domingo y lunes y el martes. Es decir, que incluso no solo yo, a nivel de junta, es decir, desgraciadamente esta semana, de una manera o de otra he asistido a 2 funerales, ¿no? Es decir, lo digo porque esto es un tema que la gente no conoce, pero que para mí ha sido una carga añadida, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, básicamente nosotros lo que, como he dicho antes, tenemos que tener un doble rasero importante. No banalizar este problema, pero al mismo tiempo no generar un estado de alarma innecesario. Y lo que hemos hecho es ir siguiendo más o menos las indicaciones que nos iba dando o que nos han ido dando desde las instituciones. Hay que decir que las informaciones de las instituciones tampoco han sido todo lo ágiles y todo lo adecuadas que tal vez podían haber sido. Pero en todo caso, al menos el día que tomamos la decisión, que fue el miércoles, partimos de la base de que por la mañana hubo un comunicado donde se nos decía por parte de la Generalitat que no se suspendían las competiciones deportivas, únicamente aquellas que tuvieran más de 1000 personas. Lo que sí que no se nos decía al mismo tiempo era que aquellos sitios en los que se hiciese alguna competición se debía controlar el aforo y que el aforo no pudiera ser de más del 30%. ¿Correcto? Del aforo normal. Eso nos generaba a nosotros un problema añadido a nivel de cumplimiento legal. Que nosotros no teníamos por qué suspender las competiciones porque la propia administración no nos estaba dando esa orden. Pero sí que nos estaba estableciendo unos parámetros que eran muy difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque en cualquier instalación deportiva o en restaurantes o en cines, etcétera, existe una licencia municipal que determina el aforo. En cambio, muchos clubes de ajedrez no tienen esa licencia municipal y, por lo tanto, no se puede determinar el aforo. A eso añadimos que durante la última hora de la mañana del miércoles y primeras horas de la tarde del miércoles hubo una catarata de ayuntamientos que cerraron o que decían que no iban a permitir actividades culturales, recreativas, etcétera, en sus centros cívicos y en sus equipamientos. Y muchos clubes juegan en estos sitios, claro. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Había una multitud de clubes que estaban jugando en esos sitios y nos encontramos en una última ronda donde el aspecto deportivo es importante. Repito, en ese momento no nos planteábamos temas de salud porque la propia administración no estaba prohibiendo que se jugase. Estaba permitiendo, claro. A nivel deportivo, a nivel logístico, sí que se estaban dando una serie de situaciones donde nos veíamos que igual el 40% de los matches no podían celebrarse, ya sea porque se juegan en sitios municipales que podían cerrarse,
ya sea porque no teníamos claro el tema del aforo y cualquiera podía llegar a un club y decir, oye, esto no guarda el aforo, y entrar en una serie de discusiones que queríamos evitar. Por consiguiente, ¿cuál fue la decisión? Oye, en División de Honor la teníamos más o menos controlada. Sabíamos que no podían coincidir más de dos equipos, que en otras categorías sí, pero en el resto de categorías los domingos por la mañana coinciden varios equipos, Sí, sí. el B, el D, Puede el haber F. 100 personas en un local, eventualmente. Sí, En sí. cambio, en División de Honor eso no se daba. Eso no se da. Y también entendíamos que División de Honor tenía unas connotaciones deportivas muy específicas, y es que era mucho más gravoso porque al ser categorías donde no solamente juegan aficionados, sino que juegan algunos profesionales, pues eso podía realmente dañar a clubes que ya tuvieran apalabrado a un jugador en un momento dado. Y no queríamos hacer un daño deportivo. Repito, no es que no fuéramos sensibles a la situación de salud. El problema es que en ese momento las propias instituciones no nos estaban marcando la obligación de suspender. Y entonces el día siguiente es Al cuando se día produce un cambio sanitario. hay un cambio radical, porque hay un cambio sanitario claro, es decir, ya se confina Igualada, ya tenemos, digamos, una catarata de ayuntamientos que ya están diciendo, incluso ayuntamientos de División de Honor, que el día anterior habían dicho no hay ningún problema. Y ahora Dicen, dicen que no lo ven claro, por claro. ejemplo, Mollet, por ejemplo, Girona, con el Gerunda. ¿Qué hice yo? Yo hablé con absolutamente todos los presidentes de División de Honor, excepto con uno. Y digo excepto con uno porque ese uno ya hizo un comunicado público y ya dejó claro cuál era su postura antes de hablar con la federación. Es decir, tengo que decir que estoy muy contento y quiero agradecer especialmente a muchos clubes su sensibilidad a la hora de abordar este problema. Entendieron perfectamente que para la federación era un tema especialmente complicado, se pusieron siempre a disposición de la federación y tuvieron una actitud muy constructiva a la hora digamos, de comunicarse con nosotros y de decirnos, oye, haremos lo que vosotros nos digáis, pero, por ejemplo, yo en mi club tengo muchos jugadores que prefieren no jugar, etcétera, etcétera. Eso es lo que me parece constructivo y claro. Yo estoy muy contento en ese sentido con la inmensa mayoría de clubes que no salieron con ninguna bandera demagógica, sino que simplemente quisieron dialogar con la federación y decir, oye, reflexionemos todos conjuntamente y veamos si se puede jugar o no. Lo que el miércoles no era claro, el jueves ya era nítido. Y es que, evidentemente, en las condiciones en las cuales está evolucionando el tema, no se podía jugar. Pero yo quiero llamar la atención de una cosa. Yo, como padre de un hijo que aún está estudiando en un colegio, a mí se me dijo el jueves por la mañana, a partir del lunes no habrá colegio. Y al cabo de una hora y media, Dijeron la el viernes. Generalitat dijo, no, a partir del mismo viernes ya no habrá colegio. Es decir, Cuando las que, cosas evolucionan con velocidad, muchas claro, veces... a ver, que yo he visto demasiadas críticas en redes sociales respecto a esto, cuando la propia administración, disponiendo de muchos más medios y de mucha más información, también ha actuado en función de los acontecimientos de hora en hora. Es decir, no creo que la federación haya actuado especialmente mal en este tema. Yo siempre lo he dicho, nos podemos equivocar o podemos acertar, pero siempre podemos explicar por qué hacemos las cosas. ¿Y por qué hicimos esto de esta manera? Es por lo que te he explicado. Porque nos vimos el miércoles que era muy difícil, al margen de temas de salud que no nos habían prohibido, muy difícil que la última ronda en todas las categorías se pudiera celebrar en forma normal y lógica, y más tratándose de la última ronda, con las consecuencias deportivas que todo eso comporta. Y en cambio, el tema de División de Honor ya ha venido motivado ya muy directamente por el tema de salud, por la alerta sanitaria y por todos los acontecimientos que se han ido sucediendo durante estos días. Pepo, a mí me ha parecido muy claro y creo que además la decisión fue correcta y además, como observador desde fuera, sin estar muy metido en temas políticos, yo aprecio esto. Veo que muchas veces se toman decisiones, tomas una decisión bien intencionada en base a la información que tienes o lo que te están, y luego, pues, al cabo de unas horas puede haber nuevas informaciones que te hagan cambiar y mayormente no habrá mala intencionalidad detrás de esto, ni ningún motivo conspiratorio oculto, ¿no? Lo que ocurre es que a veces quizás mejorando la comunicación, eso quizás puede ser interesante cara al futuro, no ahora obviamente, ¿no? No sé, justamente para esto. Ahora te estoy escuchando y lo veo claro como el agua, ¿no? Y ojalá pues esto sea positivo para que la gente vea que tomar decisiones es muy complicado y muchas veces tomas una decisión y tienes que rectificar el día siguiente pues por nuevas circunstancias, que parece que es lo que ha pasado aquí.
O sea que Óscar Baños, que además es jugador del Figueras, me parece. Buen jugador, muy buen jugador, Óscar. Está jugando, parece, en el La Uga o en el Foment, no me acuerdo bien. La Uga, creo. No, ha jugado en el Vic y ha jugado en... Puede que algún año en la UGA, pero no sé si coincidió conmigo. Pero vamos, un jugador muy apreciado y muy buen jugador. Quedó claro. Y ya veremos a ver más adelante qué podemos hacer. Una última pregunta sobre esto. ¿Cerraremos el torneo en cuanto a rating para enviar la FIDE o esperaremos a la recuperación para mandarlo todo después? Mira, sobre esto ha habido una directriz precisamente que he recibido hoy de la FIDE en relación a esto. Lo digo porque todo el mundo puede mirarla y nos atenderemos a esta directriz. Sí. De hecho, creo que la he compartido la compartí ayer en Twitter, me parece, que permiten cancelar y cerrar y dan más facilidades para esto. Correcto. Así que en principio la federación utilizará este criterio, o sea, digamos, cerrará el torneo para enviarlo o al menos lo consideraréis. Lo vamos a considerar, porque no es lo mismo que todo esto dure 15 días o que después de Semana Santa se pueda acabar jugando. Correcto. ¿Me entiendes? Que no que el tema tenga que posponerse un par de meses. Es que dependerá, eso es, digamos, una herramienta más que tenemos para afrontar la situación. Hombre, una opción es plantear el torneo en dos trozos, ¿no? La fase previa, aunque sabemos que falta una ronda, pero se envía tal, y luego la última ronda más la fase final, pues porque hay finales también de categorías, se manda posteriormente, ¿no? Esto puede ser, depende si se tiene que demorar la decisión mucho en el tiempo, probablemente esta sea una decisión muy lógica. La idea, repito, es intentar perjudicar lo mínimo posible a los jugadores y a todo el mundo. Hay que ver si esto... Pero claro, no hay normas internacionales en el Campeonato de Cataluña, con lo cual afectar a normas en principio no afectaría. Bueno, esto lo tenéis que mirar junto con lo tenéis que mirar con los árbitros y ver cómo se puede hacer. Para cerrar este tema de la Liga Catalana, yo entiendo que con la suspensión de la ronda anterior y los 15 días de confinamiento obligatorios, debido al estado de alarma aquí en España, entiendo que la ronda de la semana que viene está cancelada y la última ronda, que sería la que hubiéramos jugado en Barcelona todos juntos, también queda automáticamente cancelada entonces, ¿no? Sí. Totalmente que el campeonato ha sido suspendido en este momento. Perfecto.